publicado como parte del libro Obras Completas y otros cuentos de 1959. Se le considera como el relato más corto del español y dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Bienvenidos, Magdel Barría y demás familiares de nuestro querido rey, David Robinson, Gerardo Bosques, Indira Moreno, Dimitros Gianarea. Bienvenidos a Microficciones y Macroverdades, conversatorios sobre la narrativa breve e hiperbreve en el marco del segundo encuentro de minificción centroamericana. ¿Cuál es la magia? Por corto que sea un microrelato, su enfoque sorpresivo y su esquemático narrativa han de crearnos un efecto habitualmente inesperado, una inquietud extraña. Pesa menos lo que se dice que lo que se oculta, o simplemente se sugiere, porque además no hay microrelato que se precie, que no exija colaboración activa, complicidad, para multiplicar o cerrar su sentido, como dice Sandra Ruiz en el blog de El Valle de Elda. Damos inicio a este programa con un homenaje a nuestro querido y entrañable Rey Barría. Para hacer uso de la palabra en este homenaje, para rendir homenaje a nuestro querido escritor Rey Barría, deseo aprovechar y agradecer al escritor David Robinson y a Magdel Barría su presencia y participación. ¿Qué pasamos entonces, David? Buenas tardes. Un rey. Yo discutía mucho con él, principalmente por la figura de Omar, porque yo en lo personal no le soporto a Omar que haya reprimido en enero del 64. Y Rey argumentaba, ay, peleando, una vez casi lo tiramos la mano. Y en eso, en esas conversas, Rey me viene y me dice, variando el tema, que él escogió ser periodista. Y desde el desempleo, él siguió siendo periodismo. No sé si te recuerdan que él mandaba un correo masivo. O sea, él siguió siendo periodista. O sea, él decidió quién era él, y fue fiel a eso. Y sus amigos, tenemos eso bien fijo, la lealtad, la fidelidad a la esencia. Entonces, yo pedí a un par de amigos tus palabras sobre él. Te voy primero a leer la de Moisés Pascual, poeta, pintor. Dice Moisés sobre Rey. Un hombre no se puede definir por lo que fue, sino por lo que sigue siendo en la memoria de quienes fueron sus contemporáneos. Rey Barría, el ser humano, el amigo, es el periodista, el militante, el poeta, el narrador brevísimo. El camarada que no cesa de recordarnos que la lucha por la gran utopía continúa, no cesa. Rey Barría es y será alegría, lucha y entusiasmo, la luz que nos reúne en las tardes de los veranos, el humor de una revolución más humana. Estas son las palabras de Moisés Pascual. Ahora le pido a Avi Martínez, me prometió media cuartilla. Es media cuartilla que vas a leer sobre Reyes. Pero ¿cómo hago? O sea, que tengo problemas con la vista. Ya casi no estoy jodido. Mañana tengo que ir a los oftalmólogos. Bueno, este es un texto que le tuve que meter mucha tijera, pero a la larga va a ser como una especie de memoria que yo he estado escribiendo durante todo este tiempo y que alguna vez se hará en forma de libro. Ahí atrás, si quieren, pueden comprar el libro de Taberna y otros poemas de Roque Dalton, porque aquí menciona a Roque Dalton, porque yo estaba investigando sobre Roque Dalton. Supuestamente él nunca estuvo en Panamá, pero yo estuve hablando con la viuda de él, su primera mujer, porque él después se separó de ella, pero fue su única mujer con la que tuvo hijos.
Estuvimos hablando largamente y después con un poeta panameño, que no puedo decir el nombre todavía, me corroboró que él sí estuvo en Panamá. A Rey Barría lo encuentro en mitad de Vía España, vestido de oficina. Intenta sortear el humo negro de los diablos rojos y la metralla incesante de sus pichos. Un poco menos allá que de acá, desde la mira infrarroja de las billeteras, por donde alguna vez pasa Roque Dalton al encuentro de la Gruta Azul. Va deprisa y sin almorzar en el Minimax. Pesa la penitencia, pelonera del recreo, de no comprar los ganadores del miércolito. Lo he visto por primera vez con su camisa escolar y el pizacorbata imitación plata que brilla como luna llena en su bolsillo, el guardaplumas, y no sé si a ciencia cierta es una Parker o una Papermate, un lápiz mongol, marcador azul, otro rojo con el que se da a conocer en la escuela profesional. Escribe en las puertas de los baños y en los hilos de los murales donde graba su estilete, Rey Barría, nuestro poeta y cuentista de la otra columna que juntos fundamos en la Universidad de Panamá. Rey Barría, el olvido que seremos por siempre, Rey Barría. Se merece un aplauso por la media cuartilla, así se pide la Bien. Termino entonces con las palabras de Daira Miranda. Daira Miranda es pintora y poeta. Tuve el agrado de conocer a Rey Barría durante las tertulias casi cotidianas que realizábamos un grupo de escritores después de las horas de trabajo en el volcán, donde llegaba con una amplia y generosa sonrisa. Allí, aun cuando el tema prioritario era la literatura, hablábamos sobre algunos temas personales, mediante los cuales llegamos todos a conocernos más, como personas y como seres humanos, sensibles y empáticos. Conocí de su militancia política y su trabajo en la cultura. Rey, al igual que el resto de nosotros, trabajamos en la retroalimentación y comentarios sobre nuestros trabajos, los cuales eran de géneros diversos e iguales, poesías, cuentos, relatos y hasta novelas y ensayos, lo que nos ayudaba a mejorar nuestras producciones. Rey fue precursor de los microcuentos. Hay algo que nuestra generación todavía nos mantiene. Yo no sé si ustedes saben que a Rey le llamábamos el maestro, porque él siempre nos recordaba, nosotros tenemos un proyecto de nación. Siempre. No sé lo demás, nosotros tenemos un proyecto de nación. Y siempre mientras Rey se mantuvo entre nosotros, nos lo recordó. Nosotros, los escritores panameños, borrachos de carácter, nos reuníamos en el volcán, teníamos un proyecto de nación. Muchas gracias. Rey Barría nació en la ciudad de Panamá el 11 de noviembre de 1951. Periodista y escritor panameño comprometido con la causa nacional, la igualdad y la justicia social. Fue director de noticias de de Canal 11 y Canal 5. Fue capacitador en periodismo y redacción de artículos de opinión para comunicadores y jóvenes políticos. Fue miembro del colectivo de escritores La Otra Columna y colaborador activo de la revista Temas de Nuestra América. Fue escritor de cuento breve y minificción. Entre sus obras se encuentran Los Casi Cuentos, de 1976, En Lugar de la Mancha, de 1992, y Cuentos.com/probado, del 2003. Muchos de sus textos son memorables emblemas de la minificción. Algunos autores en Panamá ya habían escrito cuentos muy breves, pero Los Casi Cuentos de Rey Barría es una de las primeras publicaciones especialmente de minificciones como tal. Rey Barría se despidió de nosotros el 11 de junio de 2019 para acompañarnos desde la memoria y su legado al periodismo comprometido, el puente de la minificción en Panamá. Para
En este homenaje, nuestra compañera Indira Moreno, la poeta, que participa en la segunda parte del evento también con el conversatorio sobre mi ficción, va a hacer una lectura de su texto, de un microrelato, y antes queríamos pedirle a su hijo Maciel que nos diera unas palabras. Buenas tardes, buenas noches a los asistentes y a los organizadores del homenaje. Muchísimas gracias. En nombre mío, de la familia, que encuentran mis hermanas, la hija de Rey, Tania Indira, Marcia Verónica y mi sobrino, los hijos de Marcia. Los otros no pudieron asistir, mi hija tampoco, pero aquí estamos dándole las gracias. Ya él no está con nosotros físicamente, pero su presencia espiritual la sentimos a diario. Cada vez que podemos, vamos a abrirle paz, a rendirle un pequeño tributo, ya que en algún momento nos dijo que no lo dejáramos olvidado en un cementerio, entonces nosotros tratamos de cumplirle a él con no dejarlo ahí olvidado. Cada vez que podemos pasamos por allá, le rendimos su homenaje, pero para nosotros es muy bonito saber de que hay personas, además de su familia, que lo recuerdan con tanto cariño, a punto de hacerle este pequeño pero significativo homenaje a nuestro padre Rey Barría. Lo recordamos con mucho cariño y le damos las gracias por eso. Bueno, aunque David dijo que no pertenecíamos a la misma generación, yo quiero decirle que lo hermoso de este encuentro es que estamos entonces entre familias, porque aquí, entre el público, que sí lo conocimos, yo también llegué al volcán. Nosotros tenemos un gran cariño por Rey y sabemos que están ocurriendo eventos simultáneos ahorita y hay gente que nos escribió sobre este. Este evento está siendo transmitido en vivo y además va a quedar guardado a través de las redes sociales del Encuentro Centroamericano de Ficción, y voy a pasarle entonces la palabra a Indira para poder escuchar del microrelato. Este microrelato él lo intituló Llamada Equivocada. Era el 5 de agosto de 1962. Recibí una llamada equivocada de una mujer con voz somnolienta que parecía pedir ayuda. Creo que decía necesitar hablar con alguien en la Casa Blanca. Mencionaba a un John o un Robert con mucha insistencia. Dijo también algo acerca de que unos hombres querían matarla. Su diálogo era confuso, entrecortado. Mencionó un cumpleaños en el Madison Square Garden, de una residencia en Santa Mónica, de una clínica hospital, de médicos y sedantes. Cuando le pregunté su nombre y su dirección, escuché un ruido y se cortó la llamada. Ya no sé más nada, tan solo lo que apareció en los diarios al día siguiente, dando cuenta de que junto a un tumbo vacío de calmante nembutal había sido encontrado el cuerpo sin vida de Norma Jean Baker, mejor conocida en el mundo como Marilyn Monroe. En este segundo encuentro de la Ficción Centroamericana, el objetivo de esta celebración regional es promover la lectura y la escritura de la minificción y la narrativa hiperbreve. Este encuentro tiene como antecedente la iniciativa del escritor y editor Alberto Sánchez Argüello de Nicaragua, quien realiza la compilación centroamericana de minificción. Aquí hay dragones en 2016, ediciones para Fernández. Desde entonces se mantiene en contacto con los 18 autores participantes, 3 por cada país de América Central, llegando a celebrar un primer encuentro de minificción centroamericana con 3 días conversatorios regionales virtuales en noviembre del año pasado. Este año se vuelve a celebrar un segundo encuentro, pero esta vez con actividades presenciales simultáneas en cada país.
como la que celebramos esta semana en Panamá, coordinada por la autora Lilian Guevara, martes y jueves aquí en esta Galería Manuel Amador, y Melanie Taylor los días miércoles y viernes en la sede de Agricultura. Con el conversatorio de hoy, Microficciones y Macroverdades, damos inicio a los 4 conversatorios de esta semana, y es una ocasión en la que además rendimos homenaje al destacado ficcionista panameño Rey Barría, entrañable y querido amigo. Deseamos agradecer de manera especial al profesor Roy Arcia, director, y a todo el equipo de la galería por ofrecernos la sede, Galería de Arte Manuel Amador, la atención dispensada para realizar esta actividad hoy martes 15 y el jueves 17. También agradecemos el proyecto El Hacedor por los videos promocionales, a Ana Teresa Benjamín de Babilonia Editores, quien hoy nos acompaña con la expoventa de interesantes títulos, además de ofrecer otros servicios editoriales a disposición de todos ustedes. Para conversar sobre estas y otras apreciaciones, queremos conocer las ideas de 3 autores, de los cuales Rey se sentiría sumamente orgulloso además. Ellos son autores de diversos géneros, entre ellos el cuento breve y la microficción. Ellos son Gerardo Bosques, ingeniero náutico, gestor de operaciones marítimas y profesor universitario, egresado del Diplomado de Creación Literaria de la Universidad Tecnológica de Panamá. Sus cuentos han figurado en la revista Maga y periódicos nacionales. Ha sido ganador del 8º Premio Diplomado en Creación Literaria, UTP, con su libro Postulados Contradictorios. En 2019 publicó el libro de narrativa breve y microficciones, Cosas que caen, y forma parte de la antología Semblanza Múltiple de Cuento en Panamá, publicada en 2021. Nos acompaña la poetisa o la poeta Elvira Moreno, nacida en Colón, licenciada en Publicidad y profesora de docencia media y superior por la Universidad de Panamá, directora de la revista cultural Panamá Vive, artista escénica y escritora de poesía, narrativa y ficción. Mención de honor del Premio de Poesía Gustavo Batista Cedeño, integrante de diversas antologías de poesía y cuentos. Ha publicado el libro de cuentos a capela y los libros de poesía Cantar de un silencio al borde de la vida, Enigma de cruzas y No muero más. Y nos acompaña Dimitri Llanareas, médico, escritor de narrativa y ficción y fanático del Barcelona. Ganó el concurso de literatura Ricardo Miró 2013 en la categoría novela con la obra La chica que conocí el día que mataron a Kennedy. En el año 2012 publicó en coautoría el libro de cuentos Dos voces, 30 cuentos. Este año, 2022, se alza nuevamente como ganador del Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró en la categoría cuento con la obra 500 kilómetros. Y yo voy a empezar esta entrevista a los autores con Gerardo. Gerardo, tú escribes cuento breve y también minificción. Desde tu experiencia, ¿qué consideras que es lo distinto y lo propio de la minificción? Sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir y gracias a los organizadores por haberlo tomado en cuenta y darme el placer de formar parte de este evento y haber compartido panel con tan distinguidos autores. Sí, la pregunta es una pregunta que debería ir en mayúsculas, ¿no? Porque nos centra en la problemática misma de la minificción, cómo condensar en un tiempo breve todo lo que considero que debe llevar o que hace una minificción. Desde el punto de vista objetivo, lógicamente su extensión, el cuento breve está limitado por cuestiones, vamos a entrar en elementos académicos, pero obviamente tiene parámetros que lo dividen del cuento, el cuento clásico. Algunos lo sitúan menos de las 1000 palabras, o por lo menos que quepan 2 folios, como una extensión máxima, pero es una frontera que no necesariamente sea rígida. La brevedad nos lleva a la concisión. El cuento breve debe tener densidad por esa misma naturaleza, y esa concisión nos lleva a tener un cuidado en el lenguaje, un cuidado en la escogencia de las palabras, otros elementos que podemos observar en la microficción, el uso de la sátira, sarcasmo, humor, erotismo, y otros elementos, herramientas que
nos deben a crear ese efecto y esa concentración que se busca en un escrito de instrucción. La microficción habita o debe habitar en la frontera entre otros géneros. Podemos encontrar elementos de la poesía, elementos de la narrativa, elementos ensayísticos y hasta el aforismo. Lo que crea esa singularidad de la microficción. Y otro aspecto importante de la microficción es que invita a la participación del lector. Invita a la participación del lector, el cual va creando significado, va creando su propio desenlace, ¿no? Ya que entre los silencios y lo que no se cuenta en la microficción, que es parte inherente de ese tipo de creación literaria, se permite ese diálogo corto con el lector. Un aspecto importante de la microficción también, queremos todavía exigirle más al escrito, es la existencia de esta segunda historia que navega subyacente en el cuento y a veces una tercera historia. Esa teoría de la punta del iceberg de Hemingway, que nos permite interpretar en esa semiótica de significado y cada vez es lo que hace enriquecedor la minificción. Eso para mí sería el elemento principal de la minificción. Indira, hace varias décadas que existen microcuentos. ¿Considera que la minificción está ocupando un lugar distinto en los tiempos y contextos actuales? ¿En qué sentido? Bueno, Briseida, mira que la minificción es interesante si vemos que ya de por sí el cuento es resumirse a un hecho en particular, o sea, una narración de un hecho en particular, un suceso en particular. Y la minificción es prácticamente resumir ese suceso, ¿no? Pero hoy en día, con tanta tecnología y con tanta cuestión tan rápida que con nada más cerrar un dedo en una pantalla, ya tenemos todo, de repente es un género que puede gustar. Así que no lo veo desfasado y creo que sí puede estar adaptado a las nuevas generaciones. Bueno, en sus comentarios. A ver, Dimitro, tú eres novelista y también cuentista, y le asignas gran importancia a la calidad de la idea en la ficción. Para ti, ¿qué caracteriza una buena minificción? Buenas tardes. Primero que todo, dar las gracias a los organizadores por la invitación y a la familia de Rey Barriga. Es un honor para mí ser parte de este homenaje. De verdad, muchas gracias. Con respecto a la pregunta, ¿qué caracteriza a la minificción? ¿Qué debe caracterizar? Yo creo que lo mismo que debe caracterizar al cuento más largo, a la novela, a la poesía, a cualquier género literario, y diría que a cualquier expresión artística. El autor debe sentirse que quiere decir algo, que no está buscando entretenernos simplemente, que no está buscando hacer alarde de su vocabulario, hacer alarde de su oficio de escritor, sino que lo que estamos leyendo es el producto de una lucha interna, ese interrogarse uno mismo, y que la obra, como lo diría Bukowski, la obra irrumpe. Yo creo que uno se da cuenta cuando lee un buen texto, ya sea ficción o cualquier género, cuando nos encontramos con algo así. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque los textos generados de esta manera nos conmueven. ¿Cómo logra eso? ¿Cómo debe lograrlo el autor de ficción? Yo creo que primero, para lograr conmover al lector, debe conmoverse el mismo primero. Y a ver, como para cerrar esto, ¿qué debe tener? Pues debe ser honesto. El escritor debe querernos decir algo. Después podemos
ampliar un poquito más en la literatura en general. Ustedes vayan pensando en su texto breve para lectura a continuación. Gerardo, algunas personas podrían confundir la brevedad con facilidad, con ligereza y hasta con fugacidad. Cuando narra desde la brevedad, considera que puedes tratar asuntos de gran profundidad. ¿Cuál es el reto para ti en este sentido? Sí, bueno, vamos a tratar de poner votar. Quizás injustamente por parte de algunos críticos, en algunos casos la minificción ha sido atacada con estos adjetivos que has denotado, brevedad, ligereza, pero realmente es todo lo contrario, ¿no? El escribir minificción debe ser un oficio que presenta retos importantes. Entonces voy a responder desde el primer punto de la profundidad y después de la práctica. Bien, pienso que como acaba de decir Dimitrio, todo escritor debe aspirar a que su escrito trascienda, tenga un significado y en la microficción encuentra un reto mayor, ¿no? Ocurriría que fuera que encendemos una cerilla en medio de una habitación oscura, ilumina y sentimos el flachazo y de repente desaparece. El reto sería que esa cerilla se convierta en una veladora o un siglo que pueda permanecer más tiempo y que permanezca en la mente del lector, ¿no? Pero para eso existen diferentes barreras. Cuando hablamos de la novela, el escritor puede dialogar con el lector, ¿no? Se crean mundos, se crean personajes entrañables. En la microficción el personaje apenas pasa, se ve el hombro, se ve la mano, es un reflejo apenas. Igual en el cuento se espera, todavía se tiene un mayor espacio para crear una trama, un ambiente, un argumento fuerte. Entonces en la microficción se juega la vida desde el título hasta la última palabra, hasta el punto final. Y más bien la resurrección. O sea, que ese escrito pueda perdurar. Ese es el reto que tiene el escritor que honestamente se aproxima a crear algún texto microficcional. Y la honestidad es importantísima. Eso que encontrarse uno mismo y querer decir algo. En cuanto a la profundidad, y digo profundidad en cuanto a los temas, me parece que ¿qué temas se tratan en la microficción? Sí existe la posibilidad de tratar temas profundos, que pueden ir, de hecho, en las últimas antologías que hemos estado revisando, se ve una diversidad de temas que van desde abuso, maltrato, narcotráfico, la crítica social, la denuncia, como el cuento que acabamos de leer, ¿no? El maestro. Entonces sí se presta la microficción en este tiempo en que todo pareciera correr muy rápido para poder hacer eco de estos temas que requieren, parecieran tabú, pero es oficio, ¿no? Es oficio también del escritor tratarlo de hacerlo valer. Indira, se dice que muchas minificciones son más una prosa poética o un libro de relato, poesía y hasta ensayo. Como poeta, ¿considera que hay una intención de hacer poesía dentro de la minificción o los géneros se vuelven cada vez más híbridos? Bueno, yo me he dedicado más a escribir la poesía, aunque yo comencé primero a escribir cuentos. Pero la hibridez es un fenómeno que se puede dar en distintas épocas y en distintos géneros, o sea, eso no es el detalle. Sino estar consciente de cuál es realmente la diferencia entre los géneros de poesía, que no es poesía, que cuento, que no es cuento, y en este caso, pues, hablando de la minificción, que sí lo es y que no lo es. Entonces, quizá el mayor conflicto que yo he escuchado, pues, a lo largo de este tiempo es cuánto debe durar o qué extensión debe tener un microrelato, una minificción. Eso es lo que yo más he visto que si ya pasa de tantas líneas, ya no es microcuento. O sea, esa es una cuestión más bien de estructura, ¿no?
La narrativa siempre va a poder llevar algo poético desde el momento en que se va a describir, ¿sí? Se lo puede describir, así como hace la poesía. La poesía solamente se lo hace buscando palabras mucho más especiales que de pronto la narrativa. Pero no puede llevar, sí, puede ir, pues se inserta en la narrativa sin ningún problema, puede darse la hibridez sin ningún problema en la novela, en el cuento. Pero el problema que yo he visto, por lo menos lo que yo he percibido es eso, la estructura. Todavía como que no llegan a un acuerdo y yo no sé si valdrá la pena o no si se llega a un acuerdo en cuanto a eso. Realmente sí, exacto. Ministro, pregunta doble, aunque casi todos les ha tocado pregunta doble. Acaba de ganar el concurso Ricardo Miró Cuento, 1 hora 500 kilómetros. ¿Qué nos puedes adelantar de tu libro y de tu experiencia? ¿Cuál piensas que es la capacidad de comunicarte del cuento y el relato? Bueno, con respecto a estos cuentos que yo escribí, que ganaron el libro, yo no quisiera decir nada, porque yo creo que cuando la gente lo lea debe emitir su opinión. Lo que yo diga, en verdad, creo que aunque pudiera decir algo, pero va a tener poco valor. Un autor no puede hablar de esa obra. Creo que sería más interesante si yo dijera, hablar un poquito del proceso de escribirlo. Creo que sería más interesante para todos. El proceso de escribirlos, esos los escribí en inicios de pandemia. Yo quería escribir una novela. Estoy escribiendo una novela. Yo sé que la escritura de novela pues, es algo que toma tiempo. Para escribir una novela, dependiendo del autor, puede tomar, bueno, tampoco como 2 meses, digamos, o 10 años. Es proceso largo. Entonces, antes de escribir la novela, yo me puse a escribir cuentos, porque es un mecanismo es como una calistenia que uno hace para ir estirando un poco. Y empecé a escribir unos cuentos. ¿Por qué? Habiendo escrito novelas y cuentos, me ha parecido a mí que es mucho más fácil y agradable la escritura de cuentos que de novela. No quiero decir que sea mejor o peor, es más fácil. ¿Y por qué creo que es más fácil? Porque cuando uno va a empezar un trabajo, que escribir una novela, y sabe que le va a tomar 1, 2, 3 años para terminarlo, es un poquito desalentador, ¿no? Y hay que ser perseverante para aguardar el fruto del trabajo durante ese tiempo. Es mucho más agradable escribir el cuento porque uno ve la recompensa más rápido. Yo sé que conversando con otros amigos escritores pueden escribir un cuento breve tan rápido como en 1 hora. Un cuento más complejo puede tomar 1 mes, puede tomar 2 meses, pero aún así es comparación con un texto más grande es poco el tiempo. Y bueno, en el caso mío es mucho más agradable la experiencia de escribir cuentos, porque la satisfacción del trabajo cumplido viene más rápido. Bueno, entonces, para hablar un poquito de la colección, yo tomé unos meses libres de trabajo para escribir. Otra cosa que me gustaría compartir con la gente que tiene que ver con la literatura y hablar un poquito de Panamá. Escribir es un trabajo, es un trabajo de tiempo completo. Es poesía, escribir ficción, escribir novela, escribir una obra de teatro, es un trabajo de tiempo completo. Es difícil para nosotros hacer bien el trabajo de escritor porque tenemos que tener otro trabajo para pagar las cuentas. Como escritores tenemos que ser conscientes de eso, de que tenemos esa limitación, de que es algo que tomamos un par de horitas en la noche,
tomamos una pista en la mañana, el fin de semana escribo algo, pero sí, todo lo que estamos de acuerdo todos acá, es una lucha del escritor, encontrar el espacio para escribir. Y bueno, para regresar de nuevo a los cuentos estos, sí, me tomé unos meses para escribir los cuentos, pero no, la idea era escribir 1 o 2 cuentos como para Calistenia. Me gustó mucho la experiencia y terminaron siendo 11 cuentos. Pero fue un proceso rápido, digamos, fue 3 meses, 3, 4 meses de escribir 11 cuentos. Lo que, también, como ustedes saben, lo que toma más tiempo es la edición, es revisar esos cuentos, dejarlos reposar, volver a leerlos. Eso tomó puedo decir, un año más. Como esos cuentos se estuvieron ahí cocinando como un año. Bien, ¿y qué puedo decir de los cuentos? No voy a hablar tanto de la temática, sino de la forma de los cuentos. A mí me gusta ser lo más directo que puedo cuando escribo. Decir las cosas de la manera más sencilla posible. No es que lo que estoy contando sea sencillo, pero lo complicado es decirlo lo tan sencillo como yo pueda. Cosas de forma, por ejemplo. A mí me gustan las oraciones cortas. No me gustan estos textos que es una oración que dura un párrafo con 18 comas. Si cuando vean se van a encontrar eso, es una lectura fácil, es una literatura directa. Como quien, yo imito, por decirlo de esa manera, como Bolaño, por ejemplo. Literatura directa. Dice muchas cosas muy interesantes, pero de manera muy directa. Si alguno ha leído a Carver, por ejemplo, espero que encuentren alguna similitud, porque es otro autor que me encanta. Los cuentos, como dije, son 11 cuentos, son unas 170 páginas, cada cuento tiene un promedio de unas 15 páginas. Y bueno, espero que después de la Feria del Libro, cuando se publique, podamos conversar al respecto. Va a ser publicada antes, ya verás. Y bueno, si volvemos a conversar, y lo interesante de esto es ver cómo Dimitri, Indira y Gerardo han sido bien escogidos para esta presentación, porque todos van al microcuento o al microrelato en sus escritos. Me alegro que estamos bien representados ante este encuentro centroamericano. Y una observación, yo creo que la Biblioteca Nacional coordina un proyecto editorial para recuperar obras de autores panameños que ya no se encuentran, pero un dato curioso es que durante la pandemia, nosotros prácticamente no cerramos porque hay que cuidar los libros también, hubo un incremento de autores publicándose. En Panamá hay un fenómeno que es distinto a la región. En Panamá hay más gente que se autopublica que editores. Aquí ni siquiera existe la figura de agente literario. Y hay mucha gente que hace su autogestión, que sufre ese proceso. O sea, está el proceso creativo, que tenemos muy buenos autores. Está el proceso de producción, donde uno empieza a incluir un montón de situaciones que cuestan. Y está el proceso de comercialización o de inclusión de la obra, que es donde prácticamente una gran mayoría de los proyectos quedan endeudados y ya pues no terminaste de hacer la comercialización porque es bastante costosa. Sin embargo, a mí me llamó mucho la atención la gente que llegaba y decía, tengo 5 años de tener este manuscrito guardado, al fin saco mi libro. Entonces, lo han hecho con mucha satisfacción, libros infantiles, ilustrados. Y es interesante porque lo que nos demuestra es que Panamá participa, produce, y para escribir, lee también. Entonces, creo que es un fenómeno interesante de rescatar. Antes de seguir con el Yo Pardiente que estamos haciendo aquí, porque les toca ahora leer un relato breve a cada uno, quisiera aprovechar que tengo aquí a nuestro escritor queridísimo y laureado David Robinson, que le gusta mucho ir a Centroamérica, para que nos comentes un poco sobre tu experiencia en este tipo de intercambios de encuentros centroamericanos y por qué el valor que tiene, que en este momento, este evento que se está haciendo en homenaje a Rey, que además yo considero que los periodistas también son unos expertos en microrelatos y en relatos breves, porque el ejercicio diario de la profesión que nos obliga a traer estos temas tan interesantes, sin ficción,
pero con la brevedad y el acercamiento a los lectores. Quisiera que David nos compartiera un poquito su experiencia de esos intercambios que ha tenido con otros autores centroamericanos como escritor, como poeta, como docente. El organizador Argüello, si no me equivoco, él estuvo aquí en el 18 de abril del 2018. No sé si el 2016 fue. Entonces fue otro. Porque hubo un Argüello aquí en un encuentro de literatura infantil. Me recuerdo que esa fue la fecha en que estalló Nicaragua. El problema del seguro social, los jóvenes, los asesinatos, respecto a muertos en la calle. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque el escritor centroamericano tiene otra actitud. A lo mejor con esta anécdota me voy a entender. La primera vez que pisé Managua fue el día siguiente de un evento del poeta que me iba a recibir. Y estaba triste, deprimido. ¿Por qué poeta está triste? Es que mi evento de anoche fue un fracaso. ¡Wow! ¿Por qué fue un fracaso? Me vino muy poquita gente. ¿Y cuánta gente le vino? Nada más 50 personas. No sé si o sea, para él esa cantidad era un fracaso. O sea, hay otra actitud, hay otra visión. En el Teatro Nacional de Teatro Rubén Darío, está una tela con Sandino. Pero la otra tela es Rubén Darío. Yo me pregunto aquí en Panamá si inventáramos esas telas en el Teatro Nacional sería Omar Torrijos o Arnold Faria, depende de qué gobierno, y el otro sería Rubén Blades o Roberto Durán. O sea, hay otra actitud. O sea, apenas no pasa, para tocar no hay otra actitud, se siente. La gente siente que la poesía, la literatura es parte de su día a día. El común de la gente, el alfabetismo en Centroamérica es requete superior al panameño, pero sin embargo la gente siente que sus poetas les pertenecen, sus escritores les pertenecen. Entonces esa actitud se siente cuando los poetas se reúnen a hablar. Entonces el compromiso con sus proyectos se siente un grado superlativo mayor. No estoy diciendo que en Panamá no haya compromiso. Aquí hay, hermano. Lo que estoy diciendo es que allá, con economías mucho más pequeñas que las de acá, la gente se mete más de lleno al asunto, como dice el dicho, le meten más el pecho al dolor. Esa es la gran diferencia que veo. Que el común de la gente en Panamá no apoya, la palabra no es apoya, no contempla necesariamente que sus poetas son suyos. Así como les pertenece la CELE Sudor, así los escritores le pertenecen al pueblo panameño. Y por eso es que antes de repente me tengo que disculpar, fui muy atrevido a decir, es que el Panamá entero perdió proyectos. O sea, el país no tiene proyectos y eso es lo que ha desvinculado a muchos sectores de la cultura de la población en general. Aquí hay héroes, el sector de la danza, Prevalet y Ballet, Samuel son heroínas en este país. El folclore está lleno de heroínas. Y una buena noticia, la literatura se está llenando de héroes. En Panamá están ocurriendo cosas interesantes. Así que el paradigma que hasta ahora es extra panameño, pareciese que ya comenzó a subirse en Panamá. Porque no es solo compromiso, ese man que se llama el mío, ese es mío, ese tipo de sentimiento creo que se está comenzando a desarrollar apenas en Panamá, pero creo que sí está desarrollando. Y es lo que yo siento cuando hablo con escritores. Estos encuentros promueven eso bastante. Creo que es lo más relevante es darnos a conocer pues, como figuras de la literatura panameña y sobre todo en este sentido. Voy a pedirle a cada uno ahora un micro relato
Y sí, yo creo que este compromiso con los poetas nos lo debemos. Y nos lo debemos como agenda de nación, porque, por ejemplo, la Feria del Libro no puede ser de entrada gratuita porque el alquiler del recinto cuesta $120,000 mínimo. Esa fue la última vez, en Atrapa 124,000. ¿Cómo hacen para pagarle al gobierno, que debería ser el principal gestor de un movimiento como este, esa cantidad de dinero si no cobrara más las entradas? Y en esta ocasión, hasta quedamos en rojo porque en lugar de tener 160 stands, tuvimos solo 65. O sea, hubo una buena participación y todo, pero no cubre los gastos de elaborar un evento como ese. En estos países de Centroamérica, estas ferias ocurren constantemente, ¿no? Pero bueno, esto es una cuña para el que pueda en algún momento tener injerencia, pues lo haga. Seguimos, Gerardo. Vamos con la lectura de un cuento. En esta ocasión vamos a leer un cuento de la doctora Jan Guevara, también organizadora del evento. Se llama La Mata de Marihuana. A cientos de kilómetros de la ciudad, en ese pueblo perdido, vivía mi abuela. Llevábamos meses sin ir a visitarla y tuvo que avisarnos por teléfono. No sé ustedes qué opinan, pero aquí en el patio me han crecido unas matas de marihuana. Enseguida tomamos carretera y en menos de 4 horas estábamos todas inspeccionando el patio para evitar que la abuela se metiera en problemas con la ley. En vano buscamos y buscamos y solo encontramos unos potojos de ortiga y hierba de limón. Córtenme todo eso que trae el culebra, dijo mi abuela. Y aquel atardecer, las 7 mujeres tomamos té de hierba de limón contemplando el ocaso. Ya en cama, cuando se apagaron todas las luces, se escuchó la voz de mi abuela. Sabía que esto iba a funcionar. Bueno, yo les voy a leer mi libro a capela, Cuentos y Realidades, uno que se llama Inocencia. Pablito se acerca a la puerta del colegio y ve a 2 niños mayores que se ríen y burlan de su amigo Manolito, quien llora desesperadamente tirado en el suelo. Pablito arroja su mochila y toma de su mano un garrote que yace tirado en el suelo, con el que corre hacia los niños mayores y logra que estos huyan. Los niños corren y se alejan, pero siguen gritándole frases crueles a Manolito para mofarse de sus vestimentas, sus zapatos de segunda y su mochila totalmente desgarrada. Cuando los crueles chicos ya se han ido, Pablito se acerca a su angustiado amigo y le pregunta: ¿te hicieron daño, Manolito? No, Pablito. Ellos solo me gritaban cosas feas porque ellos tienen cuadernos y mochilas muy lindas, hasta zapatos y ropas muy caras, de esas que salen en la televisión, alegaba Manolito mientras secaba sus lágrimas con la manga derecha de su vieja camisa desteñida que le regaló el hijo de la vecina. No llores más, Manolito. Ellos nunca más se burlarán de ti, porque cuando yo sea grande, te prometo, voy a vender mucha droga y ganaré muchísimo dinero y te daré para que compres toda esa ropa y las zapatillas más caras que tú quieras, le dijo Pablito con una linda sonrisa en los labios. Manolito se levantó, le dio un beso en la mejilla a su amigo y le dio las gracias. Los ahora sonrientes e inocentes infantes recogieron sus respectivas mochilas y se disponían a entrar en el colegio cuando de pronto un joven adolescente que llevaba puestas unas gafas oscuras se acercó a ellos. El joven levantó sus gafas y con un rápido guiño de ojo le enseñó un pequeño sobre a Pablito. Manolito volvió a sentir temor, pero Pablito le apretó la mano para indicarle que no tenía de qué preocuparse. No hay problema, Manolito. Yo lo conozco a él. Te veo en clase. Tengo que hacerle primero un favor a mi otro amigo, le decía Pablito, mientras tomaba el sobre que le ofrecía el picaresco joven. Manolito, ya más tranquilo y sin siquiera sospechar de las andanzas de Pablito, solo se quedaba observando desde la puerta del colegio cómo se alejaba el solidario amigo que
que le obsequió en bandeja de plata su nueva esperanza. Bueno, yo tengo un problema, ¿no? Mis textos son un poquito más largos. Yo no escribo, la verdad, que mi ficción, no he escrito poco. Voy a tratar de leer algo aquí. Este libro lo publiqué con una buena amiga, Carolina Fonseca. Fue lo primero que publiqué, año 2013. Este es un cuento que tiene unas 4 páginas. Voy a reducirlo para que salgan como 2 y media. Vamos a ver si lo reduzco a menos de 5 minutos. Vamos, se llama Un hecho extraordinario. Espero que entienda, la acústica no es muy buena, me avisan si se entiende. El día más importante de su vida inició como iniciaban todos los días por aquellos años, con el sonido silbante, intermitente y molesto del reloj despertador que había recibido como regalo de intercambio navideño en diciembre de algún año más. No solo a las 6, sino 5 minutos antes. 5 minutos ganados a la mañana para después ser sumados a otro día de aquella vida rutinaria, predecible y adormecedora en la que se había enquistado cual parásito que mientras tenga comida y cobijo permanecerá a gusto en el mismo sitio. Se levantó de la cama y se dirigió al baño como cualquier otro día de su vida, pero hasta ese momento habrían de llegar las similitudes con el resto de sus días. No sería preciso decir que a continuación le ocurrió un milagro, porque podría pensarse que fue algo favorable y lo que le sucedió no lo fue en absoluto. Tampoco sería apropiado llamarlo un hecho extraordinario, porque si bien lo que vio rebasó los límites de la cotidianidad, la connotación positiva de esa palabra la hace inadecuada. Lo mejor será relatar del modo más sencillo posible el hecho acaecido, dejando de lado el calificativo por el momento. Como hemos dicho, se dirigió al baño, pero al colocarse frente al espejo, no encontró su reflejo en él. Al examinar durante algunos segundos ese rostro hallado en el espejo, descubrió sumergidos en él sus propios rasgos. El color y el aspecto del cabello, la barba sin rasurar y las arrugas en la piel que producían cambios notables en la expresión habían causado su desconcierto inicial. Sin embargo, a pesar de eso, oculto detrás del deterioro de sus tejidos, ahí estaba. Después de mirar y meditar algunos minutos, llegó a una conclusión. Había envejecido esa noche. Abatido por el descubrimiento, sus fuerzas no le alcanzaron para salir de la habitación. Se desplazó, arrastrando los pies, la distancia que lo separaba de la cama, y al llegar a ella se dejó caer. Luego de estar un rato tendido allí, sintió un dolor impreciso que se originaba en su pecho y que le recorría el cuerpo hasta diluirse en sus dedos. Aunque no se preocupó, decidió permanecer inmóvil y aguardar a que se marchara el malestar. Se quedó entonces por horas contemplando el cielo raso, analizando su nueva condición, sin moverse, y poco a poco una sensación de bienestar que no recordaba haber sentido en años fue desplazando al dolor. Sumido en un estado de profundo placer, no tuvo necesidad de levantarse durante el resto del día, pues no sintió ni hambre ni sed, y tampoco encontró razón alguna para interrumpir esa laxitud tan agradable en la que se encontraba inmerso. Tan bien se sentía que perdió la noción del tiempo transcurrido, pues cuando unos golpes en la puerta interrumpieron su descanso, habían pasado 3 días. En el momento en que intentó levantarse para ver quién llamaba a su puerta, un sopor profundo le impidió moverse. No importa, quien quiera que sea, ya se irá, pensó, pero no fue así.
Continuaron golpeando su puerta y llamándolo. Al principio prefirió no responder, pero cuando ante tanta insistencia se decidió a contestar, no fue capaz de mover su boca ni un solo milímetro. Aún así, no se preocupó. Se me ha inmovilizado la mandíbula por haber permanecido tanto tiempo con la boca abierta, se dijo. Después de un rato, los golpes en la puerta cesaron. Al fin podré seguir descansando, pensó. Pero ese descanso sería interrumpido por un estrépito que sacudió el departamento, que sonó como si hubieran derribado una puerta. Desde la cama observó con asombro como dos policías irrumpían en su habitación y perplejos se le quedaban mirando. Pero la verdadera sorpresa llegaría cuando uno de ellos, luego de contemplarlo y examinarlo con detenimiento, le dijo al otro: calculo que este hombre debe llevar al menos 3 días de muerto. Interesante. No sé si creen que seguimos con nuestro relato o si antes podemos tener participación del público, si desean hacer algunas preguntas o comentarios. Recuerden que este fue un conversatorio que también está siendo transmitido y que hacemos simultáneamente con Centroamérica. Aparte, quería agradecerle también a Lilian Guevara. No sé si estas cosas se agradecen, pero fue la que me metió en este lío y me pidió que fuera moderadora, algo que me cuesta mucho. Yo realmente soy librera, me encantan los libros y suelo hacerle el mandado a los autores, así que esto moderar me cuesta más, pero tal vez podríamos intercambiar con algunas impresiones de los que están en el público o para hacerles preguntas a los autores. Yo vuelvo y les repito, me siento muy honrada de nuestra representación, tanto Gerardo Bosque como Vida Moreno y Miguel Areas, que estamos participando junto al profesor David Robinson de este encuentro centroamericano de relatos en ficción. Lo que pasa es que como está siendo grabado, creo que con el micrófono, ¿no? Buenas noches a todos. Sí, bueno, mi recuerdo fraterno de Rey Barría, que lo conocí de vista, no fuimos amigos, pero sí lo conocí en diferentes ocasiones, hasta por la televisión, porque también sabía en la televisión, ¿no? El respeto a la familia. Yo quisiera hacer una pregunta a los panelistas. Siempre he sido muy escéptico durante toda mi vida. Y de manera que sí te puedo decirles que mi mamá me lo dijo desde pequeño, porque dice que supuestamente iba a nacer el 9, pero dudé y nació el 10 de septiembre. Entonces, concretamente lo que yo quería preguntarle a ustedes es lo siguiente. Siempre he oído hablar de que el famoso cuento de Monterroso, que mencionaron al principio, es lo mejor, lo máximo y el tope de instituciones. Siempre me he preguntado, y ahora aprovecho para tirar la pregunta a ustedes, ¿por qué? O sea, cuando a veces, ¿qué es lo que sucede? Cuando a veces se tira algo a la palestra, se sigue repitiendo, pero no se dicen las razones del por qué. Entonces, es fácil decirlo de un autor como Monterroso porque ya sabemos y lo conocemos de que ha sido y es, podemos decirlo así, uno de los mejores autores de narrativa corta. Pero, solo por el hecho de ser de Monterroso, no necesariamente hace de ese texto el mejor cuento de la ficción, a mi modo de ver. Todavía yo no he podido definirlo. ¿Por qué? A lo mejor ustedes tienen alguna idea. Yo coincido, compañero. Lo que pasa es que, bueno, a mí también me sorprende que se insista en decir que este cuento es lo máximo. Yo no me conecto con ese cuento, pero yo entiendo que la literatura se trata de sentimientos, se trata de establecer una conexión y por esa razón algunos textos nos van a gustar, a unos sí, a otros no, por esa razón existe la variedad de literatura. Es subjetivo, es cuestión
de conectarse con el otro, y pues, yo personalmente no me conecto tanto con ese texto. A mí, en cuanto a los textos breves, mi preferido de los breves es el de Hemingway, el de los zapatos de bebé sin estrenar. Porque ese es el cuento. Eso es lo que pienso del cuento de Monterrot. Bueno, yo también comparto la misma situación, ¿no? Yo cuando escuché por primera vez este mini cuento, ¿no? Como le llaman también, yo me quedé así pensando, ¿no? Pero yo no sé si de pronto sea ese el fenómeno, ¿no? Que es uno de los textos, vamos a decirlo así, como lo llamó el compañero, que más llama precisamente a irse en el pensamiento, a irse en las ideas y divagar tanto, que de pronto por eso, y dadas las circunstancias de la divagación que produce luego de el texto, luego de haber sido leído el texto, entonces es que se le considera, se le ha dado tanto realce, tanto renombre y tanto prestigio, pues vamos a llamarlo así. Vamos siguiendo el orden. Sí, bueno, 7 palabras, ¿no? 7 palabras tiene este cuento y qué se dice en este cuento, ¿no? Hablamos un poco del sentido de lo literal, pero este cuento tampoco es similar. ¿Qué podemos decir de la frase? Sin embargo, como bien dice la compañera, mira, es todo el juego que hay detrás, ¿no? ¿Qué es el dinosaurio? ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué quería decir el autor con esto? Y eso es en parte del sentido de la microficción, ¿no? Ese hacerle al lector, bueno, pues te dejo esto aquí, ¿cuál es tu significado? ¿Qué significado de dar? Y se ha hablado mucho, se ha habido muchas cátedras sobre el estudio del cuento del dinosaurio, y comparto el hecho de que no es un cuento que a mí me llegue y me cause el efecto de muchos otros. Solamente ya tenía uno de Rivarí, esto que llega al corazón, como diría Nitro, y no causa ese efecto. Sin embargo, la propuesta del resto al lector, ¿qué opina? ¿Qué me dice? ¿Cuál es tu dinosaurio? ¿Lo tienes ahí? Ahí donde se habla de más. Creo que lograr eso tampoco hay que limitarlo, ¿no? Es algo tan sencillo que se crea algo tan profundo. Eso es lo que hay que El fenómeno, pues todo fenómeno humano es una mezcla de cosas. O sea, nada es puro. Nosotros somos minerales, no somos compuestos químicos. Cuando hablo de minerales, mezcla de cosas. ¿Qué se puede separar? La literatura tiene un aspecto académico, donde hay profesores que dictan clases al respecto. En otros países, cada 4 años los doctores tienen que hacer tesis para sustentar sus doctorados, si no pueden perder el doctorado. Aquí en Panamá no, pero en otros países la gente tiene que constantemente hacer investigaciones y no pierde el título. Así que fue un momento histórico donde alguien, con el renombre de Augusto Monterroso, lanza un reto que fue asumido por la academia y, por favor, yo no me voy a quedar atrás, todo el mundo escribió al respecto. También nosotros los humanos tenemos otra cualidad. Nadie quiere quedar como ignorante. Nadie. Esta frase es maravilloso. ¿Por qué? No, o sea, fue ese fenómeno humano que rodeó este cuento. Porque si hubiera sido yo, nadie lo volvería a ver, pero era Augusto Monterroso. O sea, fue un momento, ¿cómo fue que se han dicho? Fue en el momento justo y preciso que ocurrió todo el fenómeno, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y ya, bueno, ya está ya creada la leyenda, ya camina sola. Ya nadie se va a atrever a decir así como acaba de decir Dimitri y Gerardo y Indira, eso no es mi cuento favorito. Muy difícilmente en otros ámbitos de hay que reconocer, o sea, nosotros no somos puros, no somos compuestos, somos mezclas, y en eso hay de todo. Bueno, yo lo digo desde mi punto de vista, ¿no? Neófita en la materia, me tocaba el mandado, y cuando vino a hablar de microrelato, lo primero que me viene a la mente es esta expresión, que por corto
que sea pues el enfoque sorpresivo o esquemático. En una oración dice tanto y no dice nada, pero tú ya sabes que el dinosaurio no hay, entonces empiezas a especular. Y creo que ese es el efecto, pero cuando uno habla de microrelato, lo primero que yo pienso es que estamos hablando de que sale una colección de 1950 y tanto. Entonces, al principio, ustedes hablaron en la primera ronda de preguntas, todos hablaron de la definición del microrelato. Entonces, yo para abreviarlo, o lo que, ¿cómo decir? Como por impulso, lo que a mí me vino a la mente fue esta expresión. Entonces, por eso, también lo repito como papagayo, pero ciertamente que está uno buscando la definición del microrelato. Y yo agregar esto, por ejemplo, ese texto. Bueno, es bien sabroso hablar de esto, ¿no? Que no estemos de acuerdo. Bueno, ¿no? Porque si no, qué aburrido sería, pero qué bueno hablar de literatura. Yo dije antes que a mí me gustan cuentos que conmuevan. Ese cuento de Monterroso a mí no me conmueve. Pero aquí hay uno de Reybarría cortitito que sí conmueve. Cortitito, cortitito. Íntimo. El hombre romántico habla con su amada, se confiesa, se disculpa, le dice que la ama. Un silencio, lágrimas. El hombre se desnuda y abraza la lápida donde ella reposa. Yo no sé si me he equivocado, como para nosotros es un maestro, y en el contexto al que nosotros pusimos, pero sí conocí toda la andamia de lo que fue Centroamérica en el momento en que Monterroso escribe su literatura. Y la literatura de Monterroso aparentemente parece muy ligera, pero tiene una cantidad de cosas por las connotaciones políticas, sociales, que vivía Centroamérica en el momento, creo que Guatemala, donde se dio el modo de quemar un poeta. En Guatemala quemaron un poeta vivo, se llama Otto René Castillo, si no me acuerdo. Entonces, en ese contexto, Monterroso hace una obra que refleja también todo el andamiaje social, político, económico, porque nosotros, nosotros fundamos la otra columna que llamamos Costa Rica, después con Pueblo de Honduras, y un nuevo festival de la juventud, un festival de la juventud en Costa Rica, y otro fuimos a Honduras, y fuimos hasta Nicaragua, y la situación de Centroamérica era terrible. Yo recuerdo, por ejemplo, ahora se me olvida el nombre de otro autor, un autor que deben leer, yo no sé si quiere correctamente, era íntimo amigo de Tucho Martín, es un autor hondureño que escribió un libro dramático, muy breve también, con cuentos muy breves, de la guerra entre El Salvador y Honduras. Gran, yo lo conocí, yo lo abracé, era amigo de Tucho Martín, lo amaba. Cuando yo fui a Honduras, lo abracé, porque el libro que escribe Eduardo Barra es un libro cuando el ejército salvadoreño masacra un pueblo de Honduras. O sea, una guerra por un partido solo lo vi. Yo fui a más 2 años después a Honduras. Y no solamente eso, sino que tuvimos el coraje de ir a un campo militar en Honduras. Esto lo puedo contar ahora. Fuimos a un campo militar en Honduras porque Tucho Martínez había tenido relaciones con los militares de ahí a través del General Corrido, cuando era que Corrido había enviado en El Salvador. Y llevamos películas a ese campo militar donde había 5.000 soldados hondureños
que se estaban preparando militarmente para sacarle la mierda a los conservadores. O sea, ayer todavía estaba la situación candente entre Salvador y Honduras. Y Honduras estaba rearmándose y organizando militarmente, porque la guerra fue una cruel violación de matar, una cosa horrible. Y Eduardo Vargas dice en su puesto, es un patrón de guerra. Entonces, Monterroso yo creo que nada de lo que escribió no lo conocí. Hay una profundidad de temas y de cosas que parecen muy sencillas, pero que en el contexto en que lo escribió y lo publicó también se arriesgó porque decía. Bueno, gracias Javi por rectificar a Augusto Monterroso. Al compañero. No le puedo quedar callado lo que el compañero mencionó, porque hay que tener, o sea, la literatura no es inocente. La literatura tiene toda intencionalidad, una causalidad. Hay poetas que han sido muy famosos porque son de derecha y otros porque son de izquierda. En el fondo, son cosas que de frente no se dicen, ¿verdad? Así podemos hablar de diferentes personas. Pero lo que yo quisiera tratar de lo que él dijo es que yo soy salvadoreño, tengo muchos años de vida allá y no puedo dejar pasar el momento para hablarle a ustedes que la guerra del fútbol no fue tal guerra del fútbol. La guerra del fútbol fue una pelea, una pugna interburguesa de la burguesía centroamericana. Ya lo que era el mercado común centroamericano y ahí se generaron disputas por liderar el mercado. Ese es el verdadero trasfondo político y económico de la guerra del fútbol. No un partido de fútbol. Eso fue lo que dijeron los periódicos siempre para intentar la historia. Esos son datos que nosotros debemos de tener claros. De lo contrario, seguimos repitiendo las mismas cosas y seguimos engañando a la mujer. Bueno, volviendo al tema del segundo encuentro de minificción centroamericano, el título Microficciones y macroverdades es un juicio de valor que considera que en las microficciones y las narrativas hiperbreves aparecen con suma frecuencia lo categórico y lo contundente, textos de extensión muy pequeña en los cuales se desnudan grandes verdades, pero también se refiere a la pregunta sobre qué piensan y escriben los escritores y escritoras de la narrativa breve sobre las grandes verdades y realidades en la que habitan. Hablamos de un mundo de crisis climática y ecológica, de oleadas migratorias colosales, de crisis del espíritu colectivo, comunitario y de lo público, de una crisis del empleo y del trabajo sin precedentes y hasta una crisis de lo perdurable. Es decir, microficciones y macroverdades no solo se trata del estilo de la minificción, sino sobre si se expresa de alguna manera dentro de su realidad. Quiero pedirle ahora a los autores una palabra final, pues antes de terminar, para después pasar a un brindis que ofrecemos en honor a nuestro querido Rey Barría, a sus hijas y su hijo por estar aquí presente, a sus nietos y sus nietos, y por supuesto para pedirles que pasen a ver la selección que tienen de exposición y venta nuestra amiga Ana Teresa Benjamín de Antonio Editores, que también les recomendamos. Entonces, antes de eso, también quiero recordarles que este segundo encuentro de minificción centroamericana que empezó el domingo 13 de noviembre, esta es la primera presentación en Panamá, el miércoles 16, tiene la minificción panameña en el mundo, que va a ser en el salón de conferencia del edificio Tula, donde está el Ministerio de Cultura, en el Mezzanine, a las 4 de la tarde mañana. El jueves 17 de noviembre la cita sería aquí en esta galería, después de los oficios Mujeres en Minificción, que esperemos pues que Lidia Guevara nos pueda acompañar. Es una excelente escritora, Mundo Probable y la Escuela Bajo las Aguas, 2 horas buenísimas. Ella también tiene Facebook, si la quieren buscar, fue el microrelato que leyó Gerardo. Es grandiosa, ya su simple relato uno lo disfruta mucho, tiene una buena narración, la estimo mucho. Y bueno, el viernes 18, minificción independiente, como la minificción cautiva a nuevos lectores, también va a ser una presentación en el edificio Tula a las 6 de la tarde, es decir, en la entrada de Argentina,
donde está la literatura, en el piso mezanín, entrada libre. Así que yo, para terminar, les voy a dejar con la palabra de cada uno de los escritores como recomendación o sugerencia de todo esto y del oficio de escribir microrelatos. Gracias. Gracias. Sí, nuevamente honrado y agradecido por la participación y agradecerle a ustedes por asistir. Honrado también de participar en aquella mañana al maestro Rey Barría, a los que nos acompañan en las redes sociales, a los que se difundido el video. Creo que sí, se trata de ser breve, pero cuando hablamos de literatura nunca nos alcanza el tiempo. Siempre se hace corto cuando hablamos de lo que nos gusta. Y la microficción es un tema que siempre va a generar por un lado polémica y por otro lado agrado y gusto. Así que es un género que sin duda está creciendo no solamente en Panamá, en Centroamérica, cada vez se está publicando más. Y bueno, pues soltarnos también a participar en esta promoción que nos permite encajar con esta movilidad, esta rapidez, sin llegar a la ligereza del mundo que vivimos. Y yo quiero agradecer también la invitación que se me hizo a participar en este segundo encuentro de difusión en Centroamérica y el homenaje que le hemos hecho a nuestro Rey Barría, que realmente se lo merece, como ya hemos visto en sus obras y en sus textos, ¿no? Y yo sencillamente una acotación final para mí sería tratar, como mencionaba, de pronto de buscar la manera de que cuando vamos a hacer señalamientos, críticas o comentarios respecto a algo, alguna obra de arte, algún elemento, ¿no?, que nosotros quisiéramos que nos impacte, ¿no?, o no nos impacte de pronto, pero buscar la manera de que el contexto también nos sirva como un complemento de ese juicio, y entonces de pronto allí ya pudiéramos destacar un poquito más en esa crítica que hagamos de esa obra de arte. Buenas noches. No, solo agradecer y quería aprovechar este momento para incentivar a que se divulgue la obra de Rey Barría, que sea accesible a través de la impresión, a través del internet, que sea fácil leerla, porque yo creo que la escritura en cierto sentido es como un artificio que logra vencer la muerte. Cuando uno lee a un escritor, en el momento que uno lo lee, uno establece una comunicación y uno conversa con los muertos. Ahora mismo de alguna manera conversamos con Rey Barría a través de su texto. Así que yo creo que para que su memoria perdure, yo creo que divulgar su literatura es muy importante. Muchas gracias. Gracias a todos. ¿Ah? Bueno, aquí traigo algunos. El mismo, pero Se puede ofrecer.